El pasado domingo 16 de noviembre, mediante una consulta nacional, los ecuatorianos rechazaron masivamente las reformas que el presidente Daniel Noboa pretendía hacerle a la Constitución. Una derrota que es mucho más que un simple revés interno. Según los datos del Consejo Nacional Electoral, el no superó 80% de los votos verificados, enviando un mensaje claro. La ciudadanía está en desacuerdo con el paquete de propuestas que el mandatario buscaba implementar. Este resultado no solo es un duro golpe para el presidente Noboa, sino que se interpreta como un freno directo a la estrategia de alineamiento geopolítico que, según analistas, Washington busca profundizar en Latinoamérica. Según consta en el decreto 218, emitido el 17 de noviembre, el mandatario Noboa y el secretario de Integridad Pública, Julio José Neira, viajaron a los Estados Unidos sin una agenda oficial transparente, haciendo crecer la incertidumbre sobre las verdaderas intenciones del Ejecutivo. El pueblo ecuatoriano ha abordado un punto clave. Rechaza la entrega de su soberanía y reinstalación de presencia militar extranjera y particularmente estadounidense, una figura prohibida en la Constitución desde la expiración del acuerdo en la base de Manta en 2009. Pero las dudas se incrementan. Según analistas, la masiva derrota electoral, sumada a la inmediata y forzada remoción de 6 ministros clave del gabinete de Noboa, proyecta una imagen de liderazgo débil e improvisado, enfocándose más en ajustes internos que en una estrategia nacional coherente. ¿Acaso estamos viendo un severo revés electoral en Ecuador? Bueno, pongamos el punto en la I. El presidente Daniel Noboa esperaba que el pueblo ecuatoriano aprobara levantar el veto a la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional consagrado en la Constitución actual. Según cifras del Consejo Nacional Electoral, un 60.44% de los votantes rechazaron la posibilidad de eliminar de la Constitución el artículo 5, donde establece: el Ecuador es un territorio de paz, no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Nadie puede entregar en manos de extranjeros un país que es nuestro. Nuestra patria no se vende. Noboa ha expresado que la presencia de fuerzas extranjeras y la colaboración internacional reforzarían la lucha contra el crimen organizado, tanto que la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, había visitado el país para evaluar la reinstalación de la base militar estadounidense en Manta para combatir el narcotráfico en América Latina. Sin embargo, a los ecuatorianos no les ha convencido los argumentos del presidente Noboa. Es un no a la desidia del presidente de la República por componer las cosas en el país, porque no se ha cumplido con las ofertas de empleo, las de seguridad y las de salud, que tanto lo pregonó. Ninguno de estos factores se ha dado. El presidente Noboa también propuso quitar todos los recursos de presupuestos generales del Estado a las organizaciones políticas, provocando un rechazo del 57,7% en las votaciones. Por otro lado, la correísta Luisa González celebró los resultados y dijo ante los periodistas que lo ocurrido en el referéndum es el resultado de sembrar temor. Y hoy el Ecuador se unió y le dijo: no, tú aquí no eres el que manda, aquí hay un pueblo soberano que se levanta con dignidad y que le dice: hasta aquí. Y hoy se reescribe la historia de este país. Hoy se marca un punto de quiebre. Hoy se marca un punto de quiebre y empezamos a reescribir una nueva historia que tiene que ser de fe y de esperanza, no de odio ni de miedo, porque queremos un país donde podamos vivir
con dignidad, con seguridad, con paz. Las cifras del referéndum reflejaron que la mayoría del electorado priorizó la protección constitucional de la soberanía nacional sobre los argumentos de seguridad planteados por el gobierno de Noboa, marcando una clara postura de autodeterminación en materia de seguridad y defensa territorial. Bueno, el referendo del pasado domingo rechazó todas las reformas que proponía el gobierno. No hubo una pregunta que obtuviera mayoría. La Constitución se mantiene tal cual como está. Creo que las razones pueden ser que hay un rechazo a la idea de la militarización excesiva, que los problemas del país se resuelvan a través de este mecanismo de militarizar, y también la delegación de soberanía a potencias extranjeras. De igual manera, como mencionaba, el financiamiento público no necesariamente es algo que fue defendido porque haya simpatía hacia los partidos, sino porque sí hay una conciencia de que la política podía quedar capturada en manos de élites, bien intereses privados que podrían ser los que pudieran financiar a los partidos eventualmente, o inclusive las economías ilícitas como lo es el narcotráfico. El recuerdo de la antigua base de Manta, utilizada por fuerzas estadounidenses presuntamente para operaciones de lucha contra el narcotráfico entre 1999 y 2009, fue un factor determinante. Su cierre fue decidido por el entonces presidente Rafael Correa, quien puso fin al acuerdo bilateral y dio un ejemplo en defensa de la soberanía nacional. Pues mientras operó la base, no se logró reducir significativamente el flujo de drogas hacia los Estados Unidos principalmente. Actualmente, con el rechazo a la propuesta de las bases extranjeras durante el reciente referéndum y consulta popular, el pueblo de Ecuador leyó la propuesta como un riesgo de colonización militar. Así que dieron un mensaje de independencia y soberanía, a pesar de que el gobierno de Noboa ha pretendido normalizar estados de excepción, la militarización y subordinación geopolítica ante potencias extranjeras. Además, Noboa pretendía con el referéndum cambiar el artículo 118 de la Constitución, donde se establece que el Parlamento debe estar conformado por 15 asambleístas, 2 por cada provincia y 1 más por cada 200.000 habitantes. Sin embargo, el pueblo ecuatoriano no estuvo de acuerdo y rechazó la propuesta de cambio, pues vulneraría la estructura democrática de representatividad establecida en la Carta Magna. Las urnas dictaron un contundente no a la reducción del número de asambleístas, una iniciativa vendida por el presidente Noboa bajo el argumento de corregir distorsiones de representatividad para supuestamente fortalecer la igualdad del voto. De acuerdo a los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, la ciudadanía se pronunció en contra con un 53.09% de los votos, mostrando que no están de acuerdo a sus políticas de gobierno. Ha triunfado la patria. Significa que este país vence el odio, que se une por decirle a quien nos gobierna desde su bolsillo: con Ecuador no juegas, con los derechos de los ecuatorianos no juegas. Aquí hay un pueblo digno que hoy día te dice no a tus mentiras, a tu corrupción y a tu destrucción del país. En la propuesta para convocar e instalar una asamblea constituyente, las urnas abrumaron con un 61,58%. Tal como lo han señalado los analistas, el no a una nueva Carta Magna representó un castigo directo a la gestión del gobierno y a su inclinación por el simulacro democrático. El proyecto del presidente es un proyecto que no tiene cabida en la vida de este país, ¿no? Este país que ha sido un país de resistencia, de conseguir derechos. Especialistas sostienen que Noboa deberá forzosamente abandonar la quimera de las grandes transformaciones constitucionales y enfocarse en una gestión que dé resultados tangibles a la ciudadanía. El pueblo ha dejado claro que no se dejará engañar por retóricas de cambio que esconden una agenda de concentración de poder. Primera cosa importante este es el primer gran revés que tiene el gobierno de Noboa, pese a la popularidad que lo llevó al poder. Perdió en todas las preguntas. Hay un rechazo coherente y contundente a lo largo y ancho del territorio. Entonces yo creo que
aquí es importante que el gobierno se dé cuenta que la popularidad no basta para reformar una constitución, que es necesario tener consenso social, que es necesario tener consenso político y que debe haber mensajes claros. Aquí nunca se dijo claramente qué era lo que se pretendía con las reformas de la Constitución. Yo creo que también hay una postura ciudadana respecto a que la Constitución no se ha usado como una herramienta de marketing político o una herramienta de poder personal. Nunca hasta ahora el gobierno ha logrado exponer de manera técnica sus propuestas. El veredicto de las urnas es ineludible. El gobierno de Daniel Noboa no ha logrado convencer al pueblo ecuatoriano de la necesidad de reformar el Estado a su medida. La reciente derrota electoral, con el rechazo a la convocatoria de una constituyente, marca un punto de inflexión que ha obligado al Ejecutivo a reorientar radicalmente su agenda, dejando atrás las artimañas políticas para enfrentar la urgencia de gobernar con la Constitución vigente y con una asamblea fortalecida por la voluntad popular. Según analistas, el electorado ecuatoriano está exigiendo presencia real del Estado, no reformas abstractas que no tienen sentido. Además, ha destacado que con el rechazo a todas las propuestas del referéndum y consulta, el gobierno de turno debería aprender que la Constitución no es un atajo para gobernar y que si quiere avanzar es necesario que se abra el diálogo, que construya acuerdos y que abandone esa forma de gobernar a través de la excepción. Tras los resultados del referéndum consultivo del pasado 16 de noviembre, cuando los ecuatorianos rechazaron todas las propuestas planteadas por Daniel Noboa, entonces surgieron varias renuncias dentro del gabinete del mandatario ecuatoriano. Los ministros del Trabajo, Salud, Educación, Agricultura y Gestión de Riesgos. Pero también renunció la portavoz de la presidencia y los gobernadores de Guayas y de Los Ríos, lo que demuestra la debilidad política de la actual administración en Ecuador. El lunes 17 de noviembre de 2025, un día después de los resultados del referéndum consultivo, se conoció las primeras bajas del gabinete presidencial. Ivonne Núñez renunció al Ministerio de Trabajo y fue reemplazada por Harold Burbano. De igual forma, Danilo Palacios renunció a la cartera de Agricultura y Ganadería para ser sustituido por Juan Carlos Vega. Asimismo, el presidente Noboa aceptó la renuncia de Jimmy Martin como ministro de Salud y lo delegó a la vicepresidenta de la República, María José Pinto, y la dimisión de Alegría Crespo como ministra de Educación, Deporte y Cultura. En su lugar designó a la académica Gilda Alcíbar. Por otra parte, la administración de Noboa designó a Carolina Lozano como nueva secretaria nacional de gestión de riesgos, tras aceptar la renuncia de Jorge Carrillo. Y el martes 18 de noviembre también se despidió de su cargo la portavoz de la presidencia, Carolina Jaramillo, quien anunció a través de su cuenta en la red social X que dejaba el cargo tras señalar que fue un honor ser su portavoz. Lo dije la primera vez que me dirigí al país y lo reitero hoy. Disfruté cada momento y creo vehementemente que uno debe amar lo que hace, más aún cuando sirve al país. Está echando mano de círculos sociales muy vinculados a él y evidentemente se puede afirmar que no le está yendo bien. Lo recomendable era abrir espacios e incorporar a nuevas gentes e inclusive a nuevas corrientes de pensamiento. Paralelamente, el mismo 18 de noviembre se oficializó la renuncia de los gobernadores de las provincias de Guayas y Los Ríos, las más afectadas por la ola de violencia y la red de narcotráfico. El gobernador de Guayas, Humberto Plaza, confirmó
confirmó su salida mediante un mensaje publicado en X donde agradeció la confianza del presidente y señaló que regresaría a su profesión como arquitecto. Mientras que el gobernador de Los Ríos, Edwin Ocampo, dejó su investidura y fue sustituido a través del decreto ejecutivo número 219 por el ex asambleísta Galo Lara Yepes. Esta designación fue cuestionada por el expresidente Rafael Correa, quien lo comparó con el monstruo de los Andes por su historial político marcado por procesos judiciales y complicidad del triple crimen de Quinsaloma, registrado en agosto de 2011. Ahora, su incorporación a la administración pública revuelve su trayectoria política en el debate social del país. Esto creo que demuestra que hay un desgaste político en el Ejecutivo. Yo creo que esto se puede leer como un quiebre interno dentro del gobierno y esto obliga a que primero reconstruya tanto su equipo como su narrativa. El gobierno tiene que negociar con el legislativo, tiene que negociar con gobiernos locales, no lo ha hecho, solamente con sus aliados, y tiene que también negociar con actores sociales. Esto es también una vía que está cerrada. Entonces, con la derrota del referéndum y con las renuncias, el proyecto se debilita. Entonces, claro, ¿esto qué hace? Que, por ejemplo, la Corte Constitucional gane fuerza, ¿no? Es el árbitro de la Constitución, por supuesto. Que los gobiernos locales ganen en autonomía y que los movimientos sociales también ganen fuerza, que se reposicionen. Entonces, yo creo que aquí quizás lo que estamos viendo en el Ecuador no es un pro o antigobierno. Yo creo que es que los mismos votantes de Daniel Noboa están empezando a exigir resultados tangibles porque evidentemente no los han tenido. El ultraderechista Daniel Noboa no ha querido garantizar que a las zonas costeras infestadas por la red del narcotráfico transnacional se les garantice una mayor atención social, con lo cual evita que muchos jóvenes dejen de ser parte de las mafias. Analistas señalan que los encargados de la seguridad del país, como el ministro del Interior, John Reinberg, y el de Defensa, Giancarlo Lofredo, no han podido frenar la ola de violencia en las provincias de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, donde operan la mayor cantidad de bandas del narcotráfico. Según The New York Times, la población ecuatoriana está preocupada por el aumento de los asesinatos durante el primer semestre de 2025. Igualmente, medios ecuatorianos han denunciado que no se ha frenado el flujo de cocaína, pues continúa saliendo desde los puertos ecuatorianos hacia Europa y Estados Unidos. Y en este contexto de inseguridad en Ecuador, el gobierno de Noboa pretende continuar con la violencia, militarización y represión, implementando cárceles al estilo del Bukele de El Salvador, donde no solo se violan los derechos humanos de los privados de libertad, sino la necesidad de un diálogo para nuevas políticas públicas capaces de atender a la sociedad, con lo que Noboa abre el camino a la confrontación y no al consenso y la paz. Analistas afirman que en medio de la deficiente política de seguridad del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado la movilización de 300 presos el pasado 10 de noviembre hacia la nueva cárcel del Encuentro, ubicada en el empobrecido pueblo Juntas del Pacífico, en Santa Elena. Esta prisión de máxima seguridad pretende operar como la del SECOP en El Salvador, donde se tortura y no se les garantiza los derechos humanos a los privados de libertad. Ahora, obviamente, ¿cuál es el problema con estas cárceles? Estas cárceles privilegian el castigo por encima de la rehabilitación, es decir, distorsionan el sentido de lo que es el derecho penal en este momento y lo que es el derecho penal en el sentido punitivo, porque el sentido del derecho penal y de los centros de reclusión es la rehabilitación en primera instancia. Esto definitivamente no es, esto es castigo y tratos crueles e inhumanos. Esto implica obviamente violaciones de derechos humanos. Esto no está atacando, o sea, el hecho de tener a personas recluidas no ataca redes financieras, no ataca la corrupción que sostiene el narcotráfico, o sea, el crimen sigue funcionando igual, sigue operando de la misma manera. Entonces, claro,
estas megacárceles, el mismo modelo, al estilo Bukele, es un modelo de control social autoritario. En este contexto de abuso policial en Ecuador, casi 14 millones de electores ecuatorianos fueron convocados para sufragar de manera obligatoria en medio de la preocupación por el incremento de la violencia criminal en las calles. Ahora, el revés electoral no causó la inseguridad, más bien la inseguridad explica parte de este voto castigo, es decir, la gente no vio resultados. Entonces, claro, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Es absolutamente militar en su narrativa, en sus acciones, pero no es una estrategia integral, no hay un plan, insisto, no existe un plan de Estado. Y en este sentido, claro, ¿cuál ha sido la política de seguridad que hemos visto en estos años por parte del gobierno? El estado de excepción permanente. Pero el estado de excepción permanente lo único que hace es erosionar derechos humanos y nunca va a resolver problemas estructurales, causas estructurales, multidimensionalidades causales de las crisis que se viven, sociales y económicas. El pueblo rechazó la injerencia militar extranjera, ya que no ha visto mejora con la empresa de seguridad Blackwater del mercenario Eric Prince, que se alió a la administración de Noboa desde el 2024 para supuestamente combatir el narcotráfico. Además, los ecuatorianos han denunciado la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en empresas de seguridad privadas nacionales que se han encargado de extorsionar a la población. Lo primero que yo sentí cuando tuve la llamada de la extorsión, obviamente fue una sensación de miedo, de me quedé como estupefacto, o sea, ¿qué hago? Pero bueno, en ese momento fue que enseguida llamé a mi esposa a ver dónde estaba, porque obviamente esta llamada me nombró a mi hijo, a mí, mi lugar de trabajo, donde yo vivo, entonces fue miedo. Actualmente no me atrevería a invertir en Guayaquil, debido a la inseguridad, debido a la delincuencia, debido al miedo. Ecuador se ha consolidado como un centro de distribución estratégico para la cocaína que sale de Colombia y Perú. Los puertos ecuatorianos son un punto de salida privilegiado para los narcóticos destinados a los mercados internacionales. Analistas informan que el puerto de Guayaquil, el sexto más grande de la región por volumen de carga, es una importante puerta de salida para las exportaciones de cocaína. Estamos tocando uno de los temas más sensibles, ¿no? Y especialmente en territorio ecuatoriano. O sea, suele ser la población de la periferia y en estas zonas específicas la que está más expuesta al reclutamiento criminal, pero esto tiene una razón de carácter estructural. Hay desempleo, hay abandono estatal en todo el sentido de la palabra. O sea, estamos hablando de debilidades en cuanto a educación, vivienda, salud, trabajo, oportunidades reales. Y aquí es donde hay más presencia del narcotráfico. ¿Por qué? Porque es territorial y geográficamente sabemos que es un territorio estratégico para el narcotráfico. Entonces, claro, ¿qué hace el gobierno? Priorizar objetivos militares, pero no hay política social. Y la política social eventualmente es una política esporádica, pero no es una política social sostenida, que realmente, primero que obedezca inclusive a estudios y análisis de las necesidades reales actuales. Hay un desconocimiento total de la realidad, una desconexión absoluta, y con esto entonces la política social pues es absolutamente ineficaz. Primero porque es esporádica y segundo porque no está atendiendo a una necesidad. Algunos analistas señalan que las zonas tocadas por el narcotráfico en Ecuador son abandonadas, que para efectos del crimen organizado son laboratorios de control militar y policial, pero sin políticas sociales sólidas. La falta de educación y empleo son parte de las deficiencias que convierten a la juventud ecuatoriana en el recurso clave para la red del narcotráfico. Es decir, la juventud pasa a ser la mano de obra perfecta para la economía ilegal. Ahora, una juventud sin derechos, sin oportunidades, intimidada y reprimida por la violencia policial, lo que hace es criminalizarla por el mismo abandono estatal. Ahora, sociólogos señalan que si no existe una política de protección social real que atienda a la juventud en las zonas tocadas por el narcotráfico, entonces la delincuencia va a seguir subiendo. El pueblo ecuatoriano ha demostrado con el revés electoral
que mientras el gobierno de Noboa no atienda directamente la crisis social en su país, no se reducirá la delincuencia. Por eso rechazó todas las propuestas de Noboa, pues la militarización extranjera no es la solución, porque generaría más índices de violencia. Los ecuatorianos dieron un golpe duro a la estrategia de dominación hemisférica de Washington y rechazaron bases militares en su territorio, dando un ejemplo de soberanía ante el mundo. Y con ellos hemos puesto, por supuesto, el punto en la I.